Hola queridos adultos mayores, otra vez aquí con ustedes. Hemos meditado la importancia y el valor que tiene el adulto mayor. Ahora vamos a ver también cómo en la Sagrada Escritura el adulto mayor ha sido también importante. No se ha dejado de lado, aún con todas las hazañas y odiseas de los jóvenes, como es el joven David, como son los jueces, como son aquellas mujeres valientes que manifestaron también en su juventud esa adhesión a Dios. También vemos cómo el Señor ha preparado una recompensa para cada uno de los adultos mayores. Así es que pues vamos a entrar en este ámbito. No puedo extenderme, quizá lo haremos en algún otro momento, hablar de los personajes específicos de la Sagrada Escritura y la enseñanza que nos dan como adultos mayores, pero vamos a tomar algunos puntitos y algunos mensajes que la Sagrada Escritura da para los adultos mayores. Y no solamente para ustedes, adultos mayores, sino la recompensa que da a los jóvenes que traten con dignidad a estos adultos mayores. Para entender profundamente el sentido y el valor de la vejez, es preciso entonces abrir nuestra Sagrada Escritura. Solo la palabra de Dios en verdad nos da la capacidad de sondear la plena dimensión espiritual, moral y teológica de esa época de la vida, como estímulo para reexaminar el significado de la tercera y cuarta edad. Sugerimos pues a continuación algunos puntos de referencia bíblicos. Empezamos primero con el respeto al anciano. Esto lo van a encontrar ustedes en Levítico 19:32. Respeta al anciano, así lo vamos a encontrar. La consideración por el anciano en la Sagrada Escritura, se transforma en la ley: ponte en pie ante las canas y honra a tu Dios. Es decir, la honra que se le da al adulto mayor se traduce también en esa honra a Dios. Nosotros descubrimos en el adulto mayor esa presencia de Dios y entonces la actitud de ponerse de pie como honra a Dios en el adulto mayor. Además, tenemos también el mandato de honra a tu padre y a tu madre. Una exhortación delicadísima en favor de los padres, especialmente en la edad senil. Se encuentra en el tercer capítulo del Eclesiástico, que termina con una afirmación muy grave. Quien desampara a su padre es un blasfemo, un maldito del Señor, quien maltrata a su madre. Es preciso pues hacer todo lo posible para detener la tendencia tan difundida hoy a ignorar a los ancianos y a marginizarlos, educando así a las nuevas generaciones a abandonarlos. Es decir, los mismos papás cuando suben a su padre allá al segundo piso y que no van a verlo, pues al fin y al cabo no se les olvide que sus hijos los están mirando. Y el día de mañana será lo mismo. Jóvenes, adultos y ancianos tienen la necesidad los unos de los otros. La Sagrada Escritura considera como una maldición a aquellos que no valoren a su padre y a su madre. Esto lo deben de tener presente. Y esto lo deben de ver los jóvenes. Enséñenselos ustedes de vez en cuando. Ahí en Eclesiástico 1:16 van a encontrar esta sentencia que Dios da. Maldito aquel que desprecia a su madre, y especialmente en esta edad senil. También en el Salmo 44, en el versículo 2, encontramos: nuestros antepasados nos contaron la obra que realizaste en sus días, en los tiempos antiguos. Ya habíamos hablado, uno de los carismas del adulto mayor es precisamente la memoria. Él trae a la memoria o trae al presente aquellos hechos pasados que Dios realizó en medio de ellos. Por lo tanto, tendríamos que entender el yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como Dios pone su propio nombre junto a los grandes ancianos, que no representan otra cosa sino la legitimidad y la garantía de la fe del pueblo de Israel. Aquí es donde nos brincamos a lo práctico de nosotros. La experiencia de ustedes, de repente dejan de platicar esa parte donde
al hijo que estaba enfermo, que estaba muy mal, y lo llevaron a la Virgen de Juquila, lo llevaron a la villa, y que fue un milagro de Dios, empiezan a callarse ustedes porque les dicen que eso ya no existe. Nosotros tendríamos que hacerle como estos personajes del Antiguo Testamento, donde hablan del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, y que recalcan mucho la grandeza de Dios en sus batallas. Así tiene que ser también nosotros. No nos cansemos de platicar las batallas que hemos librado, gracias a Dios, que es una de las frases que no deben de olvidar. Digamos, todo lo recibimos de Dios. Para significar que cada uno de ellos hacía la experiencia de Dios, y esta experiencia que era el patrimonio de los ancianos, era también la razón de su juventud espiritual y de su serenidad ante la muerte. Hablan mucho Dios de, ¿sí? Es decir, Dios que le da significado a mi pasado y que ahora le da significado a mi presente. Paradójicamente, el anciano que transmite lo que ha recibido es voz del presente en un mundo que ensalza una eterna juventud, sin memoria, sin futuro. Esto da motivo para reflexionar. Es decir, pareciera que esta juventud piensa que no va a llegar nunca a esta edad, y la vive así, incluso relega a los ancianos así. Nosotros tendríamos que recordarles por qué están ahí y empezar desde la vida. La obtuvieron gracias a un viejo o una vieja que hacen ahora a un lado. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros y que ya lo platicamos en el tema anterior? En la vejez seguirá dando fruto. Esto lo dice el Salmo 92-91 en el versículo 15. La potencia de Dios se puede revelar en la edad senil. Es ahí donde podemos dejar que se transparente este poder de Dios, cuando nosotros con nuestro testimonio damos ese testimonio de fe ante los demás. Incluso cuando ésta se ve marcada por límites y dificultades, Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Los adultos mayores que consideran inservibles, que dice el Papa Francisco, son fruto de esa cultura del descarte u objeto de esa cultura del descarte, volvemos a ponernos encima para decir, a través de nosotros puede hablar Dios, para confundirte a ti, joven, que te crees autosuficiente. Y ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha escogido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo, para anular a quienes creen que son algo. De este modo, nadie puede presumir delante de Dios. El designio de salvación de Dios se cumple también en la fragilidad de los cuerpos, ya no jóvenes, débiles, estériles e impotentes. Así, en la Sagrada Escritura encontramos muchas muestras de lo que Dios puede hacer. En un vientre estéril como es el de Sara, en un cuerpo centenario como es el de Abraham, nace el pueblo elegido. Nosotros también podemos dar a luz. Es decir, una forma de ver distinta, una forma de percibir el mundo distinta, un nuevo pueblo, un pueblo elegido por Dios. Y del vientre estéril de Isabel y de un viejo cargado de años como Zacarías, nace también la esperanza como es Juan el Bautista. Aquí es donde nosotros también podemos sembrar esperanza en muchos de nuestros jóvenes. No sé si han escuchado también esa cultura de nuestros jóvenes, donde no encuentran dónde sacar su frustración y terminan lastimándose a sí mismos, el cortarse, el lastimarse. ¿Por qué? Porque pareciera que no tienen esperanza. Nosotros podemos ser generadores de esta esperanza para nuestros jóvenes. De tal manera que el anciano tiene motivo para sentirse instrumento de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque puede hacer que los jóvenes que no encuentran salida puedan llegar a encontrarla en esa presencia de Dios. Otra de los textos que encontramos es Eclesiástico
12:1. Ten en cuenta a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años de los que digas no me gustan. Este enfoque bíblico de la vejez impresiona por su objetividad desarmante. Además, como lo recuerda el salmista, la vida pasa en un soplo y no siempre suave y sin dolor. 70 años dura nuestra vida y hasta 80 llegan los más fuertes, pero sus afanes son fatiga inútiles, pues pasan pronto y nosotros nos desvanecemos. Esto pinta un triste retrato de la vejez. Sin embargo, la Sagrada Escritura nos llama aquí a no hacernos ilusiones acerca de una edad que lleva a malestares, problemas y sufrimientos. Se debe mirar hacia Dios durante toda la existencia, porque el punto de llegada hacia Él, hacia el cual hay que dirigirse, pero siempre, sobre todo, en el momento del miedo, es Dios. A Él tenemos que mirar. De tal manera que no se viva la vejez como un naufragio donde no hay donde hacerse. Nos podemos asir firmemente del Señor. Es el momento de, como Pedro, gritarle también al Señor, sálvame. Sálvame porque me estoy hundiendo. Sálvame porque pareciera que estoy pereciendo. No lo duden que el Señor nos pondrá de pie para que sigamos adelante en nuestro caminar. Pero no asumas esta vejez como un no me gusta, sino que disfrútala, porque al fin y al cabo ya has disfrutado tu pasado y lo has disfrutado muy bien. Otro de los textos es Génesis 25:7. Abraham expiró, murió en buena vejez, colmado de años, y fue a reunirse con sus antepasados. El mundo contemporáneo ha olvidado la verdad sobre el significado y el valor de la vida humana, establecida por Dios desde el principio en la conciencia del hombre. Con ella el pleno sentido de la vejez y de la muerte. La muerte ha perdido hoy su carácter sagrado, su significado de realización. Se ha transformado en tabú. Se hace lo posible para que pase inobservada, para que no se altere nada. Su telón de fondo también ha cambiado. Si se trata de ancianos, sobre todo, se muere siempre menos en casa y más en el hospital, como ese afán de aferrarnos a una vida. Ya no se usan los rituales que anteriormente teníamos, como es el pésame y cierta piedad. Muchos de nosotros ya no queremos ni siquiera la misa. Hace rato andaba visitando enfermos y por ahí me encontré una señora que me decía, venga porque acaba de morir y quiero que le haga oración. Y bueno, yo le preguntaba cuánto tiempo, ya tenía bastante tiempo. Le dije, bueno, pues vamos a esperarnos a la misa de cuerpo presente. Y me contestó con una tranquilidad, no, es que no queremos misa, queremos que ahorita le haga una oración y ya. Vean ustedes cómo hemos perdido esos ritos que teníamos, como ese honrar aquel cuerpo que en algún momento fue el padre, la madre, que en algún momento fue el maestro de otros. Pareciera que queremos desaparecer inmediatamente lo que en algún momento fue importante para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los adultos mayores? Vivir con plenitud, pero saber que el día de mañana nos vamos a encontrar con el Señor, que vamos a reunirnos con el Dios que muchas veces nos sostuvo, que muchas veces nos dio aliento, que muchas veces nos dio esperanza. Esto es lo que tenemos que vivir nosotros, porque no sabemos si tendremos una misa de cuerpo presente o si tendremos una noche en que nos velen y lleguen los demás a estar con nosotros. ¿Cuántos pareciera que les urge deshacerse ya de ese cuerpo porque les recuerda también el compromiso que tienen para con ellos? Y a veces el sentido de culpa los hace brindarnos una buena caja y un buen mausoleo, pero que al fin y al cabo no nos dieron la honra en la vida y menos nos la darán en la muerte. Muchas veces les he dicho a los dolientes, cuando me ha tocado las misas de cuerpo presente, es decirles, no lo entierren. Enterrarlo es no tener presentes las palabras que en algún momento aquel papá, aquella mamá, aquel abuelo, aquella abuela que dijimos querer, nos
nos dio los consejos que debemos de practicar. Y yo les decía, la vivencia o el vivir eternamente de una persona es cuando sus enseñanzas permanecen y las ponemos en práctica. No sabemos si el día de mañana lo harán o simplemente nos echarán más tierra para desaparecernos. Por lo pronto nosotros vivamos satisfechos de lo que hemos hecho y saber que nos vamos a encontrar con el Señor en el cielo. Y el último texto penúltimo, todavía me falta uno. El siguiente texto es el Salmo 90, 89, en el versículo 12. Enséñanos a calcular nuestros días para que adquiramos un corazón sabio. Uno de las características de un anciano es la sabiduría, pero la sabiduría no es necesariamente una prerrogativa de la edad. Es decir, muchos de nosotros ya estamos viejos y seguimos siendo los tercos y necios que al fin y al cabo pareciera que no han aprendido nada. Muchos de nosotros. Es un don de Dios que el anciano debe acoger y ponerse como meta para alcanzar esa sabiduría del corazón, que da la posibilidad de saber contar los propios días, es decir, vivir con sentido la responsabilidad y el tiempo que la providencia concede a cada uno de nosotros. El núcleo de esta sabiduría es el descubrimiento del sentido más profundo de la vida, de mi existencia, de la enfermedad, de mi cansancio, de mis pasos lentos. Ese es el núcleo de la sabiduría. Saber vivir cada instante con esa sabiduría que solamente Dios puede darnos. Y si esto es importante para el joven, con mayor razón lo será para el anciano llamado a orientar su propia vida sin perder nunca de vista la única cosa necesaria, que es disfrutar de la vida con sabiduría, sin que un momento ni un minuto se me vaya sin disfrutar plenamente la vida, hacer lo que me corresponde hacer. En el Salmo 71:70, en el versículo primero dice: a ti, Señor, me acojo, no quede yo avergonzado para siempre. Este salmo, que destaca por su belleza, es solo una de las muchas oraciones de ancianos que se encuentran en la Biblia y que dan testimonio de los sentimientos religiosos del alma ante el Señor. La oración es el camino real para una comprensión de la vida según el espíritu propio de las personas ancianas. Posteriormente he pensado también en un momento de hablar en algún momento de la espiritualidad en los diferentes tiempos del adulto mayor, pero hoy hablando de este salmo tendríamos que descubrir primero, la oración es el camino para la comprensión de la vida, pero también la oración es un servicio, un ministerio que los ancianos pueden ejercer para bien de toda la iglesia. ¿Qué puede hacer un anciano inmóvil? Y les decía hace rato, y les iba a decir ahora qué teníamos que hacer: orar. ¿Qué puede hacer un anciano que está en su cama? Orar, pero no por sí mismo, no en ese lamento eterno de que, ay Señor, sácame de esta cama. No, sino ofrecer en la oración lo que estás viviendo por la iglesia, por sus necesidades, por la evangelización, por la misión, por todo lo que tú puedas hacer. Y ahí es donde tienes que darte cuenta que es un servicio, un ministerio. La oración también es fuerza. Eso va a dar fuerza para ti y para los demás. La oración tendría que ser también tu vida. A través de la oración participas en los dolores y en las alegrías de los demás y puedes romper la barrera del aislamiento, salir de la condición de impotencia. La oración también es un tema central y de él se pasa a la cuestión de cómo un anciano puede llegar a ser contemplativo. Un anciano agotado en su cama es como un monje, un ermitaño. Con su oración puede abrazar al mundo, así lo hacían ellos. Parece imposible que una persona que haya vivido en plena actividad pueda volverse contemplativa, pero hay momentos de la vida en que se producen estas aperturas que benefician a toda la comunidad humana. Y la oración es ese momento de apertura por excelencia, pues no hay renovación, incluso social, que no nazca de la contemplación. El encuentro con Dios en la oración introduce en los pliegues de la historia una fuerza que conmueve los corazones, los anima a la conversión y a la renovación. De este modo se convierte en una
potente fuerza histórica de transformación de las estructuras sociales. Ustedes pueden decir, ¿de qué sirve? Y déjame decirte que es tu arma, es tu batalla. Cuando tú oras por los demás, por las estructuras sociales, por la corrupción de nuestros jóvenes, etcétera, es el momento en que tú estás haciendo la labor más hermosa que puedes realizar en tu vida. Cuando en tu sufrimiento, cuando en tu postración oras por los matrimonios, por la decadencia de las familias, tú estás poniendo la barrera, estás siendo el primer frente en esta batalla que estamos librando contra esta cultura. Así es que, por favor, no dejes de orar, no dejes de pedirle al Señor. Para la Sagrada Escritura, tú eres importante y aportas siempre algo que puede transformar nuestra sociedad. Así es que, a trabajar, lee la Sagrada Escritura de vez en cuando o muy frecuentemente y encontrarás respuestas a todo este sufrimiento en tu vida. Y te dirá la Sagrada Escritura que todavía podemos hacer mucho para transformar esta sociedad, esta cultura y esta iglesia. Tú puedes sostener una misión, no se te olvide. Tú puedes ser aquel que desde tu cama puedes ayudar a la pastoral de tu parroquia. Pero ponte a orar, ponte a hablar con el Señor, a expresarle también las necesidades de nuestra iglesia. Confiamos mucho en ti. Vamos a hacerlo desde este momento. Señor Jesús, ponemos en tus manos nuestro cansancio. Hoy no te reclamamos, hoy te decimos gracias. Ponemos nuestra enfermedad. Hoy no lloramos por estar en esta cama. Hoy, Señor, nos levantamos aún sin hacerlo y te decimos, aquí estamos, para que esto que te ofrecemos lo conviertas en el beneficio de nuestra comunidad parroquial, en el beneficio de nuestro sacerdote, en el beneficio de los proyectos de la Iglesia Universal, que es lo que nosotros vivimos, como es el dolor de una enfermedad, el cansancio o el desgaste de nuestros miembros, que no nos dejan movernos. Hoy, Señor, queremos que fructifiquen. Nos ponemos en tus manos, como se pone la ofrenda en el altar. Transfórmanos, así como transformas esa ofrenda en tu cuerpo y tu sangre. Transfórmanos en este actuar, en este caminar de nuestra iglesia, de tal manera que este sufrimiento sea alimento para la misión, alimento para la evangelización, alimento para la transformación de nuestra sociedad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios.